capítulo 4, el verso 11 en adelante. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Bien, vamos a orar en estos momentos pidiendo al Señor que su palabra santa corra y sea glorificada. Que el Señor sea hablando conforme a la necesidad que hay en cada uno de nosotros. Que el Señor sea usando su siervo conforme Él siempre lo ha hecho. Oremos. Soberano Señor Jesús, te adoramos, oh Dios, bendecimos, glorificamos tu nombre. Gracias te damos en esta noche por la oportunidad que nos concedes de estar en tu presencia santa. Con temor y con temblor delante de ti, oh mi Cristo amado, estoy. Dame, Señor Jesús, agilidad mental, fluidez de tu palabra. Haz de mis labios como la pluma del escribiente y sobre todo que la inspiración tuya, oh Dios mío, sea sobre tu siervo, Señor, en la unción de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, hermanos, vamos a disponer nuestro corazón a estar atentos. Acomódese bien allá en su casa, en la sala, allí con la iglesia doméstica, sus hijos, sus nietos, si los tiene, su esposo, su esposa, y haga de cuenta que en este momento usted está aquí en el templo, alabando y glorificando al Rey de la Gloria. Amén. El tema en esta noche es guías para un crecimiento cristiano. Guías para un crecimiento cristiano. Gracias damos al Señor en este tiempo, en esta época, porque hemos tenido abundancia de la palabra de Dios. No ha faltado la palabra de Dios en nuestras vidas. Y esa palabra nos ha edificado para crecer espiritualmente. El apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia de Éfeso, habla acerca de la unidad del Espíritu. Y dentro de la unidad del Espíritu, en la inspiración del Espíritu Santo de Dios, él dice estas palabras que trascienden a través de todos los tiempos para la edificación de la iglesia, cuando dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas,
a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y el Señor constituyó estos dones ministeriales con un propósito, porque como lo hemos dicho en otras ocasiones, nuestro Dios no deja cabos sueltos. Él es Dios de orden. Todo lo ha hecho a perfección, y cuanto más todo aquello que tiene que ver con su iglesia. Al constituir el Señor nuestro Dios apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, Él lo ha hecho con un gran propósito, ya que el verso 12 declara: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. De tal manera que los que por la gracia del Señor tenemos estos dones que Él nos ha concedido, el de evangelista, el de pastor y de maestro, ya que el don de apóstol y profeta fueron dones dados inicialmente en los comienzos de la historia de la iglesia. Pero para este tiempo tenemos al evangelista que muestra la obra del Calvario. Tenemos al pastor que pastorea las ovejas. Tenemos al maestro que es el que instruye, el que capacita, el que edifica, el que ayuda a fundamentar la vida del creyente. Y miremos, hermanos, en esta noche algo maravilloso en el texto 12 y 13. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, o sea, para la obra del servicio. Si llevamos 3 meses ya de confinamiento, no quiere decir esto que hemos dejado de servir al Señor. Le estamos sirviendo a través de la oración, le estamos sirviendo a través del ayuno, le estamos sirviendo a través del testimonio de la consagración, le estamos sirviendo al Señor a través de la mayordomía financiera, le estamos sirviendo al Señor allá en nuestros hogares, de tal manera que este servicio al Señor para la edificación del cuerpo que es la iglesia no ha cesado. Continúa. Y dice el verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura, dice, muy claramente, a la medida, a la plenitud de Cristo Jesús, quien es el varón perfecto. Pero en esta noche, el verso 15 y el verso 16 tiene allí 2 referentes que tienen que ver con la temática que en esta noche venimos a desarrollar, sino que siguiendo la verdad en amor, siguiendo la verdad en amor. ¿Quién es esa verdad? Esa verdad tiene un nombre, y su nombre es Jesús. Y debemos seguirla en amor, porque Él mismo nos pide que si le amamos, debemos guardar sus mandamientos. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Al constituirse en los dones ministeriales, como ya lo hemos dicho, eso tiene un gran propósito,
y el propósito que el Señor tiene es que este cuerpo que es su iglesia tenga crecimiento en Cristo Jesús, Señor nuestro. De quien todo el cuerpo, ¿cuál cuerpo? La iglesia. Porque usted y yo somos miembros del cuerpo de Cristo. Así la Escritura nos lo está declarando. Unido, dice, entre sí por todas las coyunturas se ayudan mutuamente. Observemos nomás y de una manera muy personal la forma como nuestro cuerpo físico está constituido. Miremos nuestras manos, por ejemplo, todas las coyunturas que hay allí, todos los ligamentos que tiene allí nuestras manos, que tienen nuestros pies, que tiene todo nuestro cuerpo, y todo esto mutuamente se va ayudando para obtener su crecimiento, y dice, se ayudan mutuamente. La mano izquierda ayuda a la derecha. ¿De qué forma? Si se va a lavar, entonces le ayuda a lavarse la una a la otra. Si vamos a lavarnos el rostro, utilizamos las dos manos para hacerla, y todos nuestros miembros en función cumplen la misión que el Señor les ha dado. Según que la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, esto lo está diciendo con respecto a lo que es la iglesia. Cuando miramos en las Sagradas Escrituras el gran propósito que el Señor tiene para este crecimiento, leemos en el Salmo capítulo 24 y el verso 4, allí en pantalla lo vamos a ver, y nos damos cuenta, hermanos, lo necesario que es para usted y para mí estar bien sincronizados con la presencia del Señor. Vamos a mirar desde el verso 3, ¿qué nos está diciendo allí el Salmo 24? ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará ante la presencia de nuestro Dios? ¿Quién tocará entonces el santuario para allegarse ante él? Y dice, ¿y quién estará en su lugar santo? Y a renglón seguido hay una respuesta: el limpio de manos y puro de corazón. Recordemos lo que el Señor Jesucristo dice: bienaventurados los limpios de corazón. Amén. Bienaventurados los limpios de corazón. Y el salmista dice: el puro de corazón. Amén. Y esto nos lleva a tener ese crecimiento. Y a renglón seguido continúa diciendo: el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Autoexaminémonos cómo estamos en la presencia del Señor. Y Él, que es tan bueno, Él que es tan misericordioso, si usted en estos momentos se encuentra en alguna dificultad que no le está ayudando para nada en su crecimiento espiritual, porque hay sentimientos de culpabilidad, porque hay pecado oculto, porque ha hecho malo, miremos cómo el Señor hace un llamado a todo aquel que esté en esa condición. Es que las misericordias de nuestro Dios son nuevas a cada mañana.
Y en Isaías capítulo 1 y el verso 17 en adelante, allí encontramos la fórmula dada por el mismo Señor de la gloria, que nos invita a estar en paz con Él. ¿Qué dice? Observemos: lavaos, verso 16, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de ¿qué? Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Esto es lo que al Señor le gusta de nosotros, y esto es lo que nos lleva a un crecimiento moral y espiritual. No se nos olvide la solicitud que el Señor en esta noche nos está haciendo: aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano y amparar a la viuda. Y si de pronto el asunto es muy personal, es algo entre usted y Él, porque no es Él con nosotros, es nosotros con Él. Él es bueno, Él es santo, Él es misericordioso, Él es clemente. Sus manos continuamente están extendidas a nosotros. Nosotros nos hemos separado de Él, le hemos dado la espalda. Sin embargo, Él dice: venid, luego dice Jehová, y estemos a cuentas. En otras palabras, sentémonos el uno frente al otro. ¿En qué condición te encuentras? ¿Cómo estás tú conmigo? Y sigue diciendo: si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¡Qué bendición tan grande! Desde allí comenzamos nuestro crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque hay sinceridad delante de nuestro Dios y venimos delante de Él sin temores de ninguna clase, sin miedos, porque Él es bueno, Él es nuestro Padre y está atento a escucharnos. Amén. De tal manera que, hablando de esta guía, en primer lugar, la importancia de leer la palabra de Dios diariamente. Oiga, la importancia de leer, de estudiar, de meditar, de escudriñar la palabra de Dios diariamente. El hermano Duvernay tiene un programa muy, pero muy dispendioso, por cierto, porque yo ya lo he leído, he estado al tanto. Ese panorama maravilloso de las Sagradas Escrituras nos está enseñando cada día a adentrarnos en las profundidades de nuestro Dios a través de su palabra. Les invito para que lo hagan. Y de esa manera usted va a obtener crecimiento espiritual. En la segunda carta del apóstol Pablo al joven Timoteo, el capítulo 3 y el verso 16 y 17, miremos lo que allí nos está diciendo Pablo cuando le escribe a Timoteo en el capítulo 3, verso 16 y 17. Amén. ¿Qué nos dice? Vamos a mirar allí en pantalla lo que está declarando la Escritura. E indiscutiblemente habla, e indiscutiblemente grande es el misterio.
Es segunda de Timoteo, es segunda de Timoteo, capítulo 3 y el verso 16. El texto que acabamos de ver allí en pantalla es la columna vertebral de la fe de nuestra iglesia. Pero allí en segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16, que dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Esta palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Lamentablemente hay quien de pronto dice: no es que tanta palabra, es que tanto versículo, porque no falta la persona que es emocionalmente muy contenta y salta y grita y canta, y de pronto pues como que a la doctrina, a la enseñanza no la mira muy bien. Nosotros no estamos para vivir emocionalismos cristianos, estamos es para vivir la palabra de Dios. La escritura claramente dice: ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Y mire lo que la palabra de Dios hace en tu vida, lo que la palabra de Dios hace en mi vida. Por eso no podemos desechar a quien habla, no podemos desechar a ese evangelista, no podemos desechar a ese pastor, no podemos desechar a ese maestro que instruye, que fundamenta, que apacienta a través de la palabra. Dice: a fin de que el hombre de Dios que sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Porque hay tanto enanismo espiritual, porque no hay realmente un interés por el conocimiento de la palabra de Dios y se conforman solamente con oír, pero no asimilar para aprender y ser plenamente edificados para su crecimiento espiritual. Amén. Por eso allá en Marcos capítulo 13 y el verso 31, allí podemos observar también este texto que tiene su enseñanza para nosotros. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Véngase cualquier argumento. Hoy en día los tenemos. Hay muchos, entre comillas, evangelios, tantas enseñanzas. Ya no gusta de escudriñar la escritura, nos encanta escuchar al conferenciante, escuchando nuevos mensajes. Hay quienes solamente tienen comezón de oír la palabra y por eso no hay crecimiento. Vea, nada de aquello, toda la literatura que tenga que ver con lo que es que dominio, que crecimiento, que yo no sé qué y que tantas cosas, eso no puede suplantar lo que es la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén. Los escritos de los grandes humanistas, los escritos de los grandes pensadores, los escritos de los grandes psicólogos son, hermanos, obsoletos. Pero la palabra de Dios, que tiene miles y miles de años, trasciende. Y en esta noche es como agua fresquita para cada uno de nosotros. Porque el mismo Señor lo declara, que si nosotros creemos a Él conforme dice la Escritura, de nuestro interior correrán ríos de agua viva.
Permítale, hermano amado al Señor, que de lo más profundo de su ser corran ríos de aguas vivas, por cuanto usted ha creído, por cuanto usted ha asimilado esta palabra que es vida. Amén. Por eso, en Primera de Pedro capítulo 2, el verso 1 y 2, allí Pedro nos está enseñando que el cristiano se alimenta espiritualmente por la palabra. Amén. Primera de Pedro capítulo 2, verso 1 y 2. Miremos lo que allí nos está diciendo el apóstol Pedro en la unción del Espíritu Santo. Qué importante es cuando se habla por la palabra. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y todas las detracciones. Miremos lo que el verso 2 nos dice, y esto es lo que nos debe llenar de gozo. Que dice, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Quiere usted ser preservado de toda contaminación, de toda virosis espiritual que en estos tiempos se levanta contra la iglesia? De tal manera, hermanos, que debe alimentarse, debe desear como niño recién nacido esta leche espiritual no adulterada, que es la bendita y eterna palabra de nuestro Dios. El consejo en esta noche al respecto como guía para el crecimiento cristiano: en primer lugar, leer, escudriñar, meditar en la palabra de Dios diariamente. En segundo lugar, ore al Señor todos los días. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y el verso 17, por cierto, es un texto muy corto, pero, hermanos, de gran importancia en la vida del cristiano. Son solamente 6 palabritas: orar sin cesar. 3 palabritas: orar sin cesar. Amén. Orar es hablar con Dios. Orar es platicar con Dios. Orar es tener ese encuentro de tú a tú con el Señor de la gloria. Y hoy más que nunca, hermanos, necesitamos que esta virtud, la virtud de la oración, el hábito de la oración, se avive cada día más y más en nuestras vidas. Hay muchas razones, nosotros las sabemos de antemano, las conocemos cabalmente, pero que tienen una importancia realmente para cada uno de nosotros. El Señor mismo nos autoriza a orar, a clamar a Él. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¡Qué bendición tan grande! El Señor no nos devuelve con las manos vacías. Él nos las llena. Amén. Porque más bienaventurado es dar que recibir. En tercer lugar, asista con regularidad al templo. Amén.
Ya tenemos 3 meses de estar nuestro templo con las puertas cerradas, hablando literalmente de la casa donde nos reunimos. Pero este que es nuestro cuerpo, templo, morada de Dios en el Espíritu, permanentemente está abierto a la presencia del Señor de la gloria. Amén. No se ha cerrado nuestro corazón para que el Señor Jesucristo continuamente entre a nuestras vidas. Allí se está cumpliendo una vez más aquello que a la iglesia, hermanos de la Odisea, Él les dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Él está a la puerta. Tenemos, hermanos, lo que es la iglesia doméstica en estos tiempos y la iglesia virtual. Sí, Señor. Por eso invitamos a los hermanos que a través de las redes, de las plataformas, allá en nuestros hogares nos alistemos como si fuésemos a venir al templo. Hebreos capítulo 10 y el verso 25, aún todavía el escritor de esta carta judeocristiana sigue exhortando, nos sigue diciendo: no dejando de congregarnos. No estamos congregados aquí en esta noche de una manera visible, de una manera personal, pero lo estamos en el Espíritu. Porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y el Espíritu del Señor está allá en tu casa, al lado tuyo, con los tuyos. Amén. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Amén. Hermanos, las cosas como van, lo que se ve, lo que se escucha, son medidores. Óigalo bien, son medidores que están determinando la pronta venida del Señor Jesucristo. Es importante la comunión de la iglesia y lo debemos hacer tal como en esta noche estamos, de aquí hacia allá y de allá hacia acá. En cuarto lugar, la importancia para un crecimiento cristiano espiritual es la confesión de nuestros pecados. Primera de Juan capítulo 1 versos 7 y 9 así nos lo está declarando. Es el consejo que el amado Juan nos está haciendo. Confesar. Sí, porque a diario, quien lo creyera, y está escrito, son las pequeñas zorras las que echan a perder las grandes viñas. Una rabieta, un momento de ira, un momento de una mala expresión hacia alguien, un mal pensamiento, una mala actitud tan insignificante que aparentemente nosotros vemos que es, sin embargo, ante la presencia del Señor, eso se constituye en algo que nos puede aún quitar la salvación. Por eso, allá Juan el amado dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros,
y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Es el momento de evaluar. Es el momento de sentarnos, como decía hace un momento al comienzo, con el Señor y estar a cuentas con Él. ¿Cómo nos encontramos? Y miramos a renglón seguido el verso 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Es que el hombre no se puede autojustificar. El único que nos justifica es el Señor de la gloria. Y el verso 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuánto damos gloria a Dios desde el hogar? Y los aquí estamos presentes también con libertad. El cristiano está rodeado de tentaciones y en ocasiones cedemos fácilmente. Se debe recordar que para crecer espiritualmente es necesario confesar a Dios nuestros pecados, nuestra ira, nuestra arrogancia, todo aquello, hermanos, que ensombrece nuestras vidas y nos quitan comunión con el Señor. En quinto lugar, testifique a otros de Cristo con palabras y con hechos. Amén. Mateo 4:19 así nos lo enseña. Testificar a otros. Eso nos ayuda a nuestro crecimiento. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Recordemos que los ojos de los que no conocen a Cristo están sobre nosotros. Hay personas que viendo nuestro buen testimonio llegan a decir: qué bueno yo ser como esa persona, como ese cristiano. Yo quisiera ir allá a la iglesia, pero ¿cómo hago para hacerlo? Hermanos, y se lo pasa a él con esa inquietud. Y lamentablemente nosotros que tenemos toda la bendición del Señor, cerramos nuestra boca por temor de pronto. No hacemos esa invitación. Pero cuando logramos llegar a ellos y hablarles de Cristo, cuán gozo y alegría, hasta llega a expresar diciendo: cuánto tiempo hace que yo estaba esperando que usted me hablara de estas cosas maravillosas. Por último, hermanos, obedecer al Señor en todo. Amén. Obedecer al Señor en todo. Estos tiempos de confinamiento, de cuarentena, de acuartelamiento, de retiro espiritual nos llevan como cristianos a no aflojar, más bien cada día echar mano de esta salvación tan grande. Y el texto es claro, allá lo vemos en Primera de Juan capítulo 2 y el verso 3, ya terminando, dice Primera de Juan capítulo 2: y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Y el escritor de Hebreos declara: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia
recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios, del cual estamos hablando. Amén. Señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según la voluntad de Dios. Hermanos amados, en esta noche acojámonos a la palabra. Amén. Edifiquémonos cada día en la palabra. Fortalezcámonos siempre en la palabra. Un abrazo fraternal a todos. Que el Señor Jesús nos bendiga, paz de Él sea con cada uno de nosotros.